Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy estrenamos una nueva sección: Historia oculta de la magia negra. La serie de podcasts relacionados a este tema provienen directamente del libro escrito por el escritor Santiago Camacho Hidalgo, que lleva el mismo título y que queremos compartir con todos ustedes. Hoy comenzaremos con una introducción respecto al tema. Hacer un podcast como este, basado en el libro ya mencionado, en el mundo de comienzos del siglo XXI, dominado por la dictadura de lo políticamente correcto, es una provocación. Hablar de las relaciones del hombre con el maligno, con el gran tentador, siempre ha sido nadar contracorriente, aunque ha atraído tanto o más como ha sido rechazado. La fascinación del hombre hacia el mal es uno de los más antiguos compañeros de viaje de la humanidad. Sería muy simple volcar en nuestro trabajo los mismos arquetipos mánidos y chauvinistas que generalmente se han manejado respecto a este tema. Sin embargo, lo que se pretende es ir un poco más allá, y se va a intentar analizar la relación del hombre con los conceptos del bien y del mal como una lucha desesperada del ser humano por encontrar su puesto en un universo que a duras penas alcanza a comprender. La existencia de los pactos con el diablo a lo largo de la historia nos va a llevar a adentrarnos en extrañas disquisiciones filosóficas sobre la naturaleza de Dios, el libre albedrío, el bien y el mal, el sufrimiento o el alma como un atributo susceptible de ser vendido a cambio de algo. Esto último no debería sorprendernos demasiado, pues el hombre casi siempre termina siendo, de una manera u otra, una propiedad que se vende o se alquila en función de las circunstancias y, en última instancia, y siempre según los dictados de la religión, todos pertenecemos a Dios. En el terreno espiritual hay dueños, guardianes y pastores del rebaño llamado humanidad. Afortunadamente, el ser humano también cuenta con algunos amigos que, según la mitología, miran nuestra causa con cierta simpatía y desean que disfrutemos de un mayor poder y autonomía. El mito de Prometeo es un buen ejemplo de una fuerza que quiere que el hombre sea inteligente en lugar de ignorante. El dios de Prometeo, Zeus, por otro lado, quiere conservar al hombre ignorante, esclavo de su superstición y su estupidez. Prometeo es, por tanto, un divino, un Lucifer griego que no duda en alzar su mano contra el Dios Padre. Esta es la clave de la historia. El rebelde, Prometeo, Lucifer, no es enemigo de la humanidad, sino del Dios de la humanidad y, tras la horrible faz con la que se le ha pretendido dibujar, esconde una esperanza de liberación respecto a la esclavitud que supone la obediencia incondicional a un Dios todopoderoso. Un mito similar se repite en el jardín de la historia del Edén. La serpiente, a menudo identificada con el diablo, tienta a Eva para que coma del árbol del conocimiento y se convierta en un ser de naturaleza divina. La caída es en realidad una iniciación en toda regla, donde la serpiente vuelve a ocupar el papel de Prometeo y otorga a la humanidad el conocimiento que Dios le ha negado. La tradición judeocristiana contempla al hombre como una propiedad, como el rebaño de Dios. El tentador no hace sino llamar a la insurrección, a la desobediencia al amo. No en vano, los reyes y algún que otro dictador han gobernado tradicionalmente por la gracia de Dios, intentando establecer en la tierra un fiel reflejo del orden jerárquico que reinaba en los cielos. No es de extrañar que la Revolución Francesa o la Guerra de la Independencia estadounidense causaran una honda turbación no solo política, sino también espiritual,
y que fuesen calificadas desde los púlpitos como actos satánicos, ya que lo que se estaba cuestionando era un sistema social que en última instancia emanaba de los cielos, y las cabezas que rodaban no eran otras que las de aquellos que la gracia de Dios había designado como guardianes del divino rebaño. El diablo, el mal, le dice al hombre que no obedezca a su amo, le incita a seguir su propio camino. El nombre de Lucifer significa portador de la luz, algo que encaja a la perfección en su papel prometeico. Al principio era un ángel bello y poderoso que más tarde se erigió el líder de la rebelión en el cielo contra la autoridad de Dios. Por su pecado de desobediencia, Lucifer fue desterrado a los infiernos, junto a aquellos ángeles que le habían seguido durante la guerra. En su nueva condición, su nombre pasó a ser Satán. El poeta inglés Milton se convirtió en valedor de la imagen más romántica de este personaje. En su obra épica, El paraíso perdido, hace que Lucifer declare a sus compañeros caídos en desgracia unas palabras respecto a la que es casi imposible no sentir cierta simpatía. Dice: nuestra dicha consiste no en la naturaleza del externo, lugar a la que la suerte nos destina, sino en la voluntad. Esta divina facultad, lisonjeando nuestro triste corazón y calmando sus dolores, en placeres convierte los horrores. Guarde su cielo, pues, nuestro enemigo, que a su corte servil anteponemos, reinar en este abismo, a cuyo abrigo la dulce libertad conservaremos. La opinión de Milton es que Lucifer es un héroe trágico porque, hasta en la derrota, mantiene su orgullo y sus principios, lo cual es una perspectiva muy moderna sobre el diablo. Esta visión tiene evidentes matices de gnósticos. La creencia de estos era que el conocimiento y la libertad son lo que realmente nos otorga la condición de humanos, y que cualquier autoridad que nos impida conocer nuestra verdadera naturaleza o escoger nuestro propio destino es mala, no importa cómo ésta se caracterice. Desde la perspectiva gnóstica, los ángeles eran esclavos antes de la rebelión en el cielo, ya que ellos nunca cuestionaron sus acciones o las del mismo Dios, al igual que Adán y Eva eran esclavos en el jardín del Edén y hacían lo que se les decía sin preguntarse si era bueno o malo. Así pues, nos encontramos con dos imágenes de Lucifer claramente diferenciadas: un demonio horrible que habita en el infierno y devora las almas malditas, y un rebelde valeroso que sufre tormento eterno porque nunca se rendirá a la regla arbitraria impuesta por el Todopoderoso. El segundo es más pagano que cristiano y casi con seguridad es aquel al que claman quienes quieren establecer un pacto con el diablo. La desobediencia y el orgullo son los dos pecados fundamentales de Lucifer. De hecho, desde un punto de vista religioso, no existe pecado que no pueda ser reducido a un acto de desobediencia, de negativa a acatar la ley divina. Desde niños, la escuela y nuestros propios padres nos enseñan a obedecer sin objeción. La actitud de obediencia se implanta así profundamente cuando el niño tiene 7 años, antes de que el pequeño desarrolle su capacidad de tener una voluntad propia. Estos atavismos adquieren tal arraigo que, en muchos casos, niños y adultos defenderán con pasión argumentos contra su propia libertad. Cuando el niño alcanza la adolescencia, edad de la rebeldía por excelencia, cualquier acto opuesto a su adoctrinamiento social es visto por los adultos como peligroso e irrespetuoso. La mayoría de los adolescentes abandona su conducta rebelde cuando alcanza la veintena. Los impulsos rebeldes de aquella edad difícil han sido convenientemente aplastados y gracias a ello empiezan a tener un sitio en la sociedad de los adultos. Y así, cuando sus propios hijos nacen, parecen sufrir una absoluta amnesia respecto a sus propios sentimientos y experiencias de la niñez. Como padres, inculcan a sus hijos las mismas creencias y actitudes con las que ellos mismos fueron adoctrinados. Aunque cada generación introduce algunos cambios en el programa básico, la actitud primaria de obediencia y conformidad permanece intacta. Generación tras generación se implantan los mismos valores sociales,
Si fuéramos plenamente conscientes del alto grado de similitud de las pautas que llevamos implantadas desde la más tierna infancia, muchos nos horrorizaríamos hasta el punto de sufrir una severa crisis de identidad. Llegados a este término, muchos comenzarán a plantearse que todas estas disquisiciones están muy bien a un nivel teórico, pero que lo que aquí se va a tratar es algo que, de una forma u otra, está relacionado con el mal. Aún así, consideramos correcto hacer algunas puntualizaciones previas al respecto. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre ha estado luchando contra las fuerzas del mal para conseguir la salvación de su alma. Llegado al siglo XX, los adeptos al movimiento New Age describirían esta situación como la luz, entre paréntesis, la verdad, contra la oscuridad, entre paréntesis, la ignorancia. Hemos sido educados con el concepto de que ciertas cosas son consideradas buenas y las demás son malas. El problema con la definición de estos conceptos es que cada religión o filosofía de vida parecen tener su propio significado para cada uno de ellos. Lo que puede ser un mal increíble para uno de nosotros, perfectamente podría ser aceptado por otra persona como algo completamente natural. Tal vez la clave se encuentre en aportar una perspectiva alternativa al aparente conflicto de estas dos fuerzas. Bien y mal no existen, son una ilusión, una creación de la mente del hombre, lo que Carl Gustav Jung habría llamado un arquetipo. Este ha sido el primer capítulo de esta nueva sección de Historia Oculta de la Magia Negra en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Continuamos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.